Continúo un poco con el asunto del último YouTube, que hablaba de Egipto y de mi amigo Mursi Sultan. Mursi me abrió todo un mundo distinto. De ello hablo bastante en el Impulso Nómada, en este libro de memorias, ¿no? Es que él era de Port Said, de la ciudad del Canal, que creció con la creación del canal por parte de, ¿no?, que lo hizo Ferdinand Lesseps. Egipto, tras la invasión napoleónica, eso supuso un catacrac, un cambio del sistema brusco. Egipto había vivido en una larga noche con los mamelucos, esta casta de guerreros de origen caucasiano, casi todos eran como descendientes de esclavos, pero dentro del Imperio Otomano y había esta casta contraria a cualquier tipo de cambio y esto. Después vino ya Mohamed Ali, que era un turco de Albania, y a todo era Ismail Pasha, etcétera, y el Khedive Ismail dejaron que fuera gastando y gastando y gastando. Bueno, hizo el canal de Suez, ¿no? Vamos. Y entonces Egipto se endeudó tanto que pasó a ser controlado por las potencias extranjeras, por manos extranjeras. Bueno, el canal de Suez fue todo un acontecimiento. Ahí estaban Eugenia de Montijo, la esposa del emperador de Francia, mucho para que fuera construido este canal. Un enorme acontecimiento. Verdi compuso Aida, lo que pasa es que no llegó a tiempo para estrenarse, lo hizo después en la Ópera del Cairo. El Cairo se convirtió en una ciudad cosmopolita, moderna, unas avenidas enormes al lado del Nilo, es decir, un lugar asombroso, muy maravilloso. Todas estas, yo recuerdo cuando en Egipto estrenaron En busca del arca perdida, en uno de los cines Art Deco de la avenida Talat al-Harb, que es como la quinta avenida cairota. Harrison Ford, ¿no?, decía, aquí el Cairo. Y se veía como unos tejados de Túnez. La platea estalló en gritos y pataleos. ¿Cómo iba a ser aquello el Cairo? Si el Cairo era una ciudad mucho más moderna, que llegó el gas, el teatro, yo qué sé, y la electricidad finalmente y todo, antes que muchísimas ciudades de Europa, era un lugar totalmente moderno. Entonces, claro, el público estalló de enfado, ¿no? Bueno, después Egipto, en el siglo XX, continuó con esta dinastía turca, el rey Fuad, después también Farouk, hasta que hubo la revolución, que los generales se quisieron quitar de encima esta dinastía otomana, y entonces Egipto, el grupo de generales que dio el golpe de Estado, incruento, porque al rey Farouk lo metieron en su yate, Ismailía creo que se llamaba, en Alejandría, y lo enviaron hacia Roma. O sea, no mataron a nadie. Es muy divertido porque dicen que la señal para dar el golpe de Estado, que por cierto dicen que se reunían en el Café Riche, un café que yo frecuentaba mucho y que allá pasan muchas cosas y es histórico. Ahora no vale nada, pero en su momento, incluso hasta los años 80 o así, era un lugar estupendo. Pues se cuenta que la señal para que comenzara la revolución y que salieran los tanques a la calle, la dio un bailarín español con su taconeo, con un zapateado, en señal de Morse, dio esta señal. Dicen que se reunían en el Café Riche, un café que yo frecuentaba mucho y que allá pasan muchas cosas y es histórico. Ahora no vale nada, pero en su momento, incluso hasta los años 80 o así, era un lugar estupendo. Ahora van turistas y los intelectuales han dejado de ir, porque también por los precios, que es demasiado caro. Luego Nasser se erigió ya en el mandatario, ¿no? Y entonces nacionalizó el canal de Suez, porque el canal de Suez estaba en manos franco-británicas y era algo que daba mucho dinero y los egipcios ya no podían, ya era una cosa de justicia. Es decir, ellos apenas cobraban por una vía que estaba en su país y todo el dinero se iba a Inglaterra y a Francia. Y entonces hubo una guerra franco-británica-israelí y se bombardeó, se ocuparon las zonas del canal, las ciudades, Suez, Ismailía, hasta que
Los Estados Unidos dijeron que estaban en contra de esta guerra, no querían permitir más aventuras coloniales, quizás también para establecer ellos otro tipo de influencia. Eso hay que decirlo. Y entonces Nasser nacionalizó este canal. Y hubo una guerra, que se bombardeó por Said. Él era muy pequeño y él me contaba que estaba en la terraza de su casa con su madre y estaban limpiando el arroz, porque antes, ¿os acordáis? El arroz venía en unos sacos y a veces estaba como sucio, había como piedrecitas, o incluso algún insecto o algo, y entonces había que separarlo. Y estaba con su madre ahí, era un día, dice que muy ventoso, las sábanas así volando. Él vivía en una zona muy bonita, que son casas de madera muy coloniales, parecía como el antiguo Hong Kong, algo realmente muy bello, casi, ¿os imagináis? Casi con soportales, casitas de madera con sus persianas, a la veneciana, que se abrían así, un lugar bellísimo que se medio quemó y luego en la guerra también quedó, pero aún se conservan varios edificios de estos históricos que espero que no se los hayan cargado para hacer alguna mamarrachada, porque son capaces, ¿no? A pesar de que era algo histórico bellísimo. Bueno, pues entonces él estaba con su madre. Su madre era hija de un jeque y era muy religiosa, muy religiosa, siempre iba de negro, medio tapado, que de repente aparecieron unos aviones que volaban muy bajo, y un poco lejos oyeron el sonido de las bombas. A Mursi se le cayó el plato con todo el arroz y me dijo, fíjate, en otra ocasión parecida me hubiera pegado una hostia que no veas, pero estaba tan asustada que me cogió del brazo y bajamos corriendo a casa, no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados. Entonces al cabo de un rato llegó su padre, que estaban separados, con su mujer actual, y su padre era un hombre siempre muy elegante vestido, no tenía dinero, pero esos hombres que tienen una elegancia natural y le encantaban las cosas buenas, aunque no pudiera permitírselas, pero era un hombre muy elegante. Vino con la mujer nueva y tenía claro, él había dejado de querer a la madre, si es que alguna vez la quiso, no lo sé, porque su madre era hija de un jeque súper religiosa. En cambio, él era ateo, el padre, era muy moderno. Los vino a buscar. Cuando bajaron, vieron que había un camión que empezaba a repartir armas, a la población que no eran militares ni nada, y todos iban con las armas, iban hacia el lugar donde les indicaban, y entonces el padre cogió toda la familia, y se fueron, empezaron a andar, y alguien dijo, hacia la laguna, todos iban hacia la laguna, o Albufera. Y esa Albufera era la que yo, años más tarde, tal como he contado en el capítulo anterior, hicimos el contrabando, cuando fuimos al Café de las Ratas, y allí había toda una serie de amigos de Mursi, otros que no conocíamos, que nos pusimos todas estas telas. Hay que decir que ni Mursi y yo cobramos nada, los otros sí que cobraban, por supuesto, cobraban una comisión. Mursi y yo lo hicimos para divertirnos, mira qué cosa, ¿eh? Bueno, es la juventud, porque hubiera podido acabar muy mal, Mursi con una multa fuertísima y en la cárcel, y Orquitas también en la cárcel, luego expulsado evidentemente por hacer contrabando, en fin. Bueno, pues entonces Mursi me contó que iban corriendo, la madre no podía más porque siempre ha sido una mujer así como un poco gruesa, y ellos vamos, iban cayendo como todo rojo el cielo, imaginar el cielo con las bombas de noche ya, y boom, todo rojo, y al fondo las explosiones, y estaban todos llorando, sobre todo Mursi, que era muy joven, con algún hermano o primo pequeño, no lo sé, todos como llorando, y el padre estirándolos, venga, vamos. Y entonces llegaron a la Albufera. Ahí había un barco, una especie de barcaza bastante grande. Y entonces iba subiendo gente por la pasarela, se amontonaban, algunos entraban por los agujeros, por las claraboyas, por los ojos de buey, otros saltaban, otros caían al agua y volvían a subir, es decir, era un desbarajuste brutal. Y para cuando ellos ya casi estaban en la pasarela, les pedían una cantidad desorbitada. Y el padre de Mursi dijo, esto no lo podemos, es que no llevo yo este dinero, porque cada vez pedían más. Y el barco aquel estaba lleno de gente por todas partes. Y entonces el padre de Mursi vio una barca de remos. Y entonces dijo a la familia, vamos a la barca.
Se subieron a la barca, no sabían ni quién era, seguro que los auténticos propietarios se quedaron sin, pero es que era una cuestión tan de supervivencia que se metieron en la barca y el padre Mursi empezó a remar y a remar y a remar. Pero entonces comprendieron por qué nadie había subido, porque es que hacía aguas. Y entonces ya ves a toda la familia, al padre, a la madre, los hijos, todos menos el padre que remaba, todos incluso con las manos sacando el agua, pam, 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 con un par de latas que había ya de no sé qué, la barca se iba como hundiendo, pero conseguían con muchísimo esfuerzo que no ir sacando el agua. Y de repente vieron que les pasaba la barcaza esta que casi los hundió, pasaba, y al cabo de unos metros, de repente oyeron como unos chillidos, porque la barca quedó como varada en el fondo. Y entonces había tanta gente que todos fueron a ver qué ocurría, y la barca zozobró y se quedó hacia abajo. Dice que fue horrible, porque de los gritos, unos gritos espantosos, porque tardó un rato en hacer esto, ¿no? Y entonces de unos gritos alaridos, socorro, gritando adiós, Alá, y no sé cuántos. De repente, cuando se quedó debajo del agua, el silencio absoluto. Y de nuevo solo se oían los bombardeos y el cielo detrás, y hacia por Said, rojo, con estallidos, es decir, un horror, un olor a quemado, olor a gasolina, el olor de la pólvora, un espanto. Y entonces el padre, claro, empezó a remar y a remar y a remar y a remar, y ellos sacando el agua y el agua. Y al cabo de no sé cuantísimas horas, que ya estaba amaneciendo, llegaron a unas casas de pescadores, que Mursi me dice, fíjate, era igual que aquellas que estuvimos nosotros cuando hicimos el contrabando. ¿Os acordáis que habíamos ido por la carretera, esta misma, una carreterita que habían construido que cruzaba la Albufera, y que era con Jorsan, que era el taxista que iba totalmente empastillado, jugando con los otros taxistas como si estuvieran en el circo romano de Venura, que como queriéndose embestir, todo aquello, y después al final, por suerte, que no nos pasó nada, y acabamos en esta especie de aldea, de puebluchos que no llegaban ni a eso, esas 3 o 4 casas de pescadores, donde derraparon y tal. Entonces entregamos los vestidos y estuvimos ahí toda la noche, fumando, qué sé. Bueno, pues dice, es que yo juraría que igual era una de esas casas. Y entonces allá se quedaron bastante tiempo, fueron acogidos, porque ya sabemos todos que en el Islam existe una hospitalidad muy grande. Ellos ayudaron como pudieron a los de las casas, les ayudaban, aprendieron a pescar, hacían cestas, y se metieron toda la familia. Dice que solo tenían una manta entre todos, que se la iban tirando, sobre todo los niños tenían preferencia, ¿no? Y que fue, bueno, pues un horror hasta que acabó la guerra esta y se atrevieron a regresar, y cuando volvieron a su casa, dice que aún la ciudad estaba en llamas y quedaban rescoldos y humos, y que era tristísimo porque veías un zapatito de una niña, una máquina de escribir, también rota, hecha añicos, que era todo realmente horroroso. Entonces esto provocó tal caos, muchos huyeron al Cairo, muchos habitantes de las ciudades, y ocuparon la ciudad de los muertos, este cementerio enorme, mameluco, precioso, con unos mausoleos extraordinarios, y unas cúpulas y mezquitas y tal. Y se metieron ahí dentro, se pusieron a vivir entre las tumbas y así. Estos mausoleos, había cocina, había de todo, porque cada X tiempo, cuando moría alguien o así, de la alta sociedad, de la aristocracia, pues allá no sé si llegaban a dormir, pero sí preparaban comida y hacían allá los rezos y atendían a las amistades y todo eso. Y entonces se metieron allá. Tal. Con Mursi nos hicimos los mejores de los amigos. A él le gustaban mucho las mujeres y tenía como novias, se enamoró de unas amigas mías madrileñas que yo las tenía realquiladas en el piso, porque yo simplemente no contaba mi vida privada ni nada, porque es que además en este aspecto prácticamente no había vida privada. Algún asuntillo, porque uno es de piedra y, bueno, es una cosa como animalesca, y de vez en cuando pues hay que follar, ¿no? Pero no me interesaba demasiado. Toda esta energía
sexual, diríamos, en aquellos momentos la canalizaba hacia la creación, hacia las fotos, y estaba muy contento, ¿no? En aquellos momentos no necesitaba nada más. Pues él vivía en Giza, en la Avenida de las Pirámides, pero en un barrio como bastante cutre, bastante destartalado. Te salías de la avenida esta, que era como muy pija, muy elegante, pero nada. Al cabo de 20 metros, las calles eran de tierra, con charcos, porque había tuberías reventadas, basura, con peste, y él vivía en una casa con un amigo suyo copto. Bueno, compartían un pisito estrechísimo. Y en alguna ocasión, en algunos momentos, cuando yo dije la casa, que me echó Madame Jackie, que igual en otro capítulo hablaré de la casa en la que vivía en el Cairo, pues compartí la habitación con ellos, ¿no? Y recuerdo cuando abríamos la ventana y estaba lleno de gatos y les tirábamos restos de sardinas y así, porque Mursi comía mucho pescado porque él era de Port Said y le encantaba. Y entonces les tirábamos las raspas y había como 30 gatos preciosos. Había uno que llamábamos la Picasa porque tenía como unas manchas y era totalmente cubista y como bellísima. Otra la llamábamos Veronica Lake, porque era una gata también preciosa y que tenía una mancha negra que hacía así, como aquellos pelos de Verónica Lake, ¿os acordáis? Bueno, pues yo fui muy feliz ahí con esta amistad, me lo pasaba de puta madre. Y algunas veces íbamos a las pirámides de noche y con amigos de Mursi, y entonces sobornábamos a los guías. No era como ahora, que es totalmente prohibido todo, que no puedes hacer nada. Entonces estaban las pirámides, como no había terrorismo ni nada, había como unos guardianes. Y entonces con estos guardianes nos subíamos un poco a la pirámide, no mucho, pero unos cuantos metros, y allí pues fumábamos hashish, llevábamos vino, el vino el crudo de los Ptolomeos, o sea, suena muy bien, ¿no? Le Cru de Ptolomé, de las bodegas Gianiclis. Suena como fabuloso, pero en realidad era malísimo, era como vinagre, pero es igual, en aquella época nos daba igual. Entonces fumábamos y estábamos hablando hasta tardísimo. Los guardianes nos contaban historias, a veces veíamos algún chacal, porque había chacales por ahí, y decíamos, mira, Anubis, y brindábamos a la salud de Imhotep, el gran arquitecto, ¿no?, egipcio. Y bueno, era realmente maravilloso. Y entonces conocí a Mohammed Seif, que para mí fue también muy importante porque me descubrió los oasis, era un gran poeta. Y entonces lo que ocurrió es que lo contaré la semana que viene.